Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar de un traspaso que se acaba de concretar y que involucra ni más ni menos que a R.J. Lewis, el dominicano. Así que vamos a hablar un poquito de todo esto, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Es información de Shams Charania que dice que los Boston Celtics están traspasando a Georges Niang y dos futuras selecciones de segunda ronda al equipo de Utah Jazz por el novato R.J. Lewis, dijeron fuentes a ESPN. Dicho esto, antes de hablar de la noticia en sí y de analizar un poquito, mucho mérito al amigo Josep Alejo, que fue el primero en realidad que lo dijo antes que Shams, no con la información completa, pero sí con la información de parte de R.J. Lewis, porque él, como 2 horas antes, miren ustedes, Shams lo acaba de mencionar, 5:10 PM en este caso, es decir, hace un ratito, lo dijo él y 1 hora antes, exactamente, lo había dicho el amigo Joseph. Así que mucho mérito a Joseph, que tenía la información de parte de medios cercanos a R.J. Lewis, evidentemente, de que iba a ser traspasado y de que iba a ser traspasado a Boston, en este caso. Es la información que él tenía. Él seguramente no tenía los pormenores de la situación, no tenía los pormenores de que iba a llegar Niang a Utah junto con 2 segundas rondas. Eso no, eso lo comentó Shams. Pero sí que es cierto que él, antes que nadie, 1 hora y pico, porque de hecho hubo un primer tweet de él además, hablando de R.J. Lewis llegando probablemente a Boston, que la verdad que él tenía información. Así que mucho mérito al amigo Joseph, que tenía muy clara la situación. Por otra parte, volvemos con lo que decía Shams. Bueno, Boston Celtics están intercambiando a Georges Niang, que no llegó ni a jugar un partido para Boston, la verdad, no llegó ni a poner la camiseta. Y dos futuras segundas rondas al equipo de Utah Jazz por el novato R.J. Lewis, dijeron fuentes a ESPN. Shams además nos comenta que, bueno, Niang vuelve a Utah y su salario se destina a la importante excepción del traspaso de John Collins, junto con 2 jugadores de draft, es decir, 2 selecciones, ¿no? 2 selecciones futuras de draft. Esta edición permite hacer un mayor avío salarial por debajo de la segunda línea. Importante, ¿no? A ver, básicamente, ¿por qué hace esto Utah? Vamos a empezar con Utah directamente hablando. Después vamos a hablar largo y tendido del equipo de Boston Celtics, porque es obviamente el más interesante en esto. Pero lo de Utah es bien sencillo. Utah hace esto para empezar, básicamente, para llevarse las 2 segundas rondas, ¿no? Básicamente por eso. Se está llevando medio gratis, entre comillas, 2 segundas rondas. A mí me sorprendió igual de parte de Utah, porque yo pensé que ellos querían a R.J. Lewis, o sea, que lo veían con buenos ojos a R.J. Lewis. Yo pensé que era un jugador que Utah lo había llevado al equipo y todo, como para utilizarlo. Era lo que nos habían dicho, la verdad, a priori. Y en este caso, como que no, se ve que no. De buenas a primero terminan cambiando por cualquier cosa, que son básicamente 2 segundas rondas. Y Niang, qué sé yo, capaz que les gusta mucho Niang, no lo sé. Pero, bueno, para R.J. Lewis igualmente es un cambio de equipo, básicamente, tampoco repercute mucho. Y en Boston capaz que juega un poco también. También Utah tiene un montón de jugadores en ese lugar, por lo que tampoco sé yo qué tanto iba a jugar R.J. Lewis, ¿no? Con jugadores como Collier, como Keyon, como todos esos que están por allí, que son muy jóvenes también. Así que no sé. Pero bueno, reitero, para Utah es medio sencillo de entender el hecho de que se llevan 2 segundas rondas y a Georges Niang. Que Niang no es mal jugador tampoco, la verdad. Niang tiene muy buenos números, de hecho, las últimas temporadas lo ha hecho bastante bien. Miren ustedes, por ejemplo, la temporada pasada, ¿no? Casi 10 puntos por partido, 3,4 rebotes, 1,4 asistencias, tirando 40% de triple, 80% de tiros libres, o sea, son muy buenos números. Es un jugador de rol que para ser suplente detrás del banco puede hacerlo muy bien. Cuidado a Niang ahora en el mercado de jugadores traspasados, ¿no? O cortados o lo que sea. Yo no creo que lo corte Utah porque, reitero, es un jugador que puede tener algo de interés. Vos lo pones en el mercado a Niang y alguien te puede dar por ahí un par de segundas rondas más y Utah sacar además algo más. Yo creo que ese es el motivo principal por el que Utah lo hace, ¿no? Llevarse a Georges Niang y bueno, por ahí en la fecha límite de traspaso de febrero lo traspasan de vuelta. Es muy probable realmente, porque reitero, o sea, es un jugador que no es malo, es relativamente joven dentro de todo también, porque tiene 32 años, o sea, no es que es un jugador que está a punto de retirarse con 36 años o algo por el estilo, no, todavía te puede dar un par de temporadas más medio decente y además tiene la situación Georges Niang de jugar mucho. Habitualmente juega bastante. La temporada pasada jugó 79 partidos, la pasada 82, la pasada 78, la pasada 76, anteriormente 72. O sea, siempre juega un montón, siempre juega muchos minutos. Entonces la verdad que nada mal. Él ya había estado en Utah además también, lo había hecho más o menos decentemente. Es un jugador correcto, la verdad que para tener desde el banco, correcto jugador de rol. Pero que, reitero, puede valer un par de quizás de segundas rondas. Así que por esto lo hace el equipo de Utah Jazz, el traspaso evidentemente. Vamos a movernos ahora a la parte de Boston, que es donde hay más jugo, si se quiere, ¿no? Que es donde hay más interés en esto. A ver, ¿por qué hace esto Boston? En parte quizás porque les gusta un poco a R.J. Lewis, podría llegar a ser. Lo que nos comentaba nuestro amigo Alejo es que hay un interés de Boston, realmente de llevarse a R.J. Lewis, más allá de todo, ¿no? Porque realmente no hacía falta dar nada, o sea, lo de R.J. Lewis es totalmente
intencional de parte de Boston de llevárselo. Utah podría haber dado, a cambio de las 2 segundas rondas que se lleva, podría haber dado una segunda ronda protegida, pick 55 por ejemplo, y que la cobre Boston si la segunda ronda era 56, 57, 58, ponele, una cosa por el estilo. O sea, una segunda ronda súper protegida, que es algo que se hace muy habitualmente, que no la terminás cobrando nunca y es algo simplemente circunstancial y es algo simplemente como para que funcione el traspaso. Si Boston se lleva a R.J. Lewis es porque un poco lo quieren, cosa que está bien, o sea, está bueno y está bueno para R.J. Lewis. Ojalá que así sea, porque es lo que uno evidentemente más quiere, ¿no? Ojalá que no lo corten mañana o algo por el estilo, ojalá que no. Ojalá que se lo lleven y que lo pongan a jugar un poquito, o por lo menos que tenga la posibilidad de jugar, entrenar con el equipo, estar en la G-Liga aunque sea e ir alternando, qué sé yo, algo. Pero bueno, la verdad es que los Boston Celtics se terminaron llevando a R.J. Lewis. Y como dice Joseph, o sea, los Boston Celtics fueron los que hicieron el llamado y pidieron a R.J. Lewis además, o sea, lo pidieron. Entonces, bueno, no está mal. Ojalá que R.J. Lewis tenga una gran carrera en Boston, ojalá que así sea. Es muy jovencito y muy talentoso, así que la rompa todas. Que la rompa toda allá en Boston. Pero obviamente para Boston, lo más interesante, más allá de R.J. Lewis que también, era sacarse el contrato de Niang. Porque Niang tenía un contrato bastante alto en general, 8.2 millones, o sea, es un contrato relativamente alto dentro de todo, de los pocos contratos medio altos que tiene Boston por allí en la vuelta. Es un contrato Spider igualmente, no molestaba mucho tampoco al que se lo lleve. Evidentemente Utah se lo lleva sabiendo de que, bueno, termina contrato este año, así que no hay ningún problema. Fácilmente traspasable, cortable, lo que sea, o utilizable. Y claro, con esto Boston baja un montón el tema salarial, porque se saca 8,2 millones de arriba, porque R.J. Lewis tiene contrato doble vía. Entonces, a partir de eso, no hay ningún problema. Y Boston está ahora cada vez más lejos de la segunda línea del tope salarial, que están 207 millones más o menos. Bueno, Boston está cada vez más lejos. De hecho, a día de hoy Boston está por debajo de los 200 millones, que después con algunas contrataciones más que tiene que hacer sí o sí, va a quedar un pelín por encima, pero va a quedar por debajo del segundo escalón del impuesto de lujo, que es el objetivo obviamente principal de Boston. Y mientras más abajo quede, mejor, sobre todo si es un jugador prescindible del que se sacan de encima. Obviamente no se van a sacar ni a Tatum, ni a Brown, ni a Derrick White. Pero el resto, obviamente, si se lo pueden sacar de arriba, ningún problema. Y la verdad es que Niang era parte de eso, ¿no? Era parte de eso y se termina yendo. Es una lástima para Boston porque lo hubieran utilizado a Niang seguramente. Niang hubiera sido titular seguramente del equipo. Pero más allá de eso, evidentemente que el objetivo de Boston en esta próxima temporada es achicar salarios. Va a ser una temporada de semi-reconstrucción, si se quiere, o de esperar a Tatum a ver si vuelve, cuándo vuelve, cómo vuelve. Y bueno, va a ser una temporada así medio tranqui, ¿no? Al fin y al cabo es una temporada de esa índole, como para pensar un poquito más en la otra, sobre todo. Pero además, con la salida de Gornian, la llegada de, en este caso, R.J. Lewis con contrato doble vía. Niang tenía contrato estándar de 8 millones, el contrato de R.J. Lewis es de doble vía. Obviamente que esto hace que el equipo tenga un lugar más en el roster. Pasa a tener 14 jugadores en el roster en vez de 15. Bueno, con este lugar en el roster hizo algo Boston, que fue fichar ni más ni menos que a este señor, a Chris Boucher. Interesante. A mí me sorprendía mucho, la verdad, y lo comenté un montón de veces, que Chris Boucher no tenga equipo. Me sorprendía un montón, la verdad. Un montón que Chris Boucher no tenga equipo, porque se merecía tener equipo. La verdad, es un buen jugador Chris Boucher. Muy bueno realmente. Así que bueno, ahora Chris Boucher tiene equipo. Dice James Chanier lo siguiente: el agente libre, alero, Chris Boucher ha firmado contrato por un año, 3,3 millones con el equipo de Boston Celtics, según informó ESPN el agente Sam Permut de Rock Nation. Boucher ha conseguido un contrato garantizado con los Celtics y se espera que ese desempeño un papel importante en la zona de ataque. Es que va a ser importante, es que Boucher probablemente sea titular en el equipo. Así como lo iba a hacer Gornian, bueno, seguramente Boucher sea titular también. Dice Shams además, hablando un poquito de Boucher, bueno, que Boucher se va de Toronto, donde ostenta un récord histórico de la franquicia en puntos, rebotes, tapones y minutos y partidos jugados de la banca. Interesante récord que tiene, nunca había tenido tantos números alguien que entraba desde el banco, importante, ¿no? Además fue el último miembro restante de los Raptors, campeones de la NBA 2019, eso también qué curioso, ¿no? Se termina una época 100% en Toronto, al final se terminó la época 100%, o sea, no queda nadie de aquel equipo, así que bueno. Como les digo, me parece un buen ida y vuelta para Boston, la verdad, me parece un buen ida y vuelta esto. Boucher es un buen jugador, también tiene buenos números, la verdad. No es tan buen tirador como Niang, la verdad. Para jugar de 4 por ahí Niang, para desempeñar el libreto que querría Mazzulla, capaz que Niang venía un poquito mejor. Es probable. Pero Boucher es muy bueno también. Tiene más o menos la misma edad. El año pasado promedió 10 puntos, 4,5 rebotes. Pero en solamente 17 minutos. En solamente 17 minutos, 10 puntos, 4,5 rebotes, no está nada mal. O sea, nada mal. Es mejor reboteador, eso sí, que Niang. Más alto, más atlético.
cosa que no está nada mal tampoco, y tampoco tira mal. El año pasado de hecho tiró 49,2% de campo, mejor que Niang porque se desempeña un poquito más cerca del aro, pero también 36,3% desde el triple, que no está tan mal la verdad, no es un mal número tampoco, puede tirar triple, a Boucher si lo dejas solo te mete un triple. Entonces bueno, a partir de eso, bastante bien dentro de todo igualmente, ¿no? Bastante bien. Bien entonces por Boucher que lleva un contrato finalmente. Yo pensé que se iba a llevar un contrato un poquito más alto que un mínimo, la verdad, igual. No lo esperaba en Boston igualmente, pero estaría bastante bien, estaría bastante bien. Alguien me preguntó, no me acuerdo si en el video del domingo de comentarios, quién me gustaba para Boston. Yo les dije, me gusta Chris Boucher. Y me gustaba, la verdad, para cualquier equipo, ¿no? Pero yo pensé igualmente que Boston no iba a llegar porque iba a crear un contrato un poquito más alto. Pero bueno, con la salida de Niang, evidentemente que había un lugar ahí disponible, y fueron por Boucher, me parece muy bien. Queda bastante bien Boston igualmente, o sea, queda parejo. Me gusta lo que hizo Boston, me gusta, sobre todo pensando en tema salarial, ¿no? Porque salir del segundo escalón es muy importante, sobre todo pensando en el otro año. Es muy importante porque estar en el segundo escalón, eso se va acumulando, de hecho, y te va complicando más la vida cada año que pase y que estás en ese segundo escalón todavía. Entonces, está bien, de parte de Boston está bien. Me parece una buena jugada realmente. Un buen ida y vuelta. El equipo, a priori, cuando se dio el traspaso de que sale Niang, uno decía, bueno, el equipo queda un pelín peor por ahí, porque no sabemos si va a jugar desde el minuto 1 R.J. Lewis, probablemente no, a ver si le da, cómo le va al principio, cómo encaja en el equipo, lo que sea. Entonces, bueno, había que ver, pero ahora con esto, la verdad, el equipo queda medio igual, la verdad. Ganó un jugador explosivo y anotador como R.J. Lewis, y ahora tiene un 4 que, bueno, puede suplir a Niang sin ningún tipo de inconveniente. De otras características, pero bueno, también en este caso interesante. Comenta Kate Smith que, bueno, R.J. Lewis va a ser en este caso con contrato doble vía igualmente, ¿no? R.J. Lewis firmó un contrato bidireccional de 2 años, ocupará la vacante de los Celtics. R.J. Lewis tiene contrato garantizado por los próximos 2 años, por lo que igualmente, o sea, si Boston quiere cortarlo, le va a tener que pagar. O sea, deportivamente sería una pena, evidentemente, que eso pase. Pero el dinero se lo va a llevar, cosa que no está nada mal. O sea, eso está buenísimo. Ocupará la vacante a los Celtics, bidireccional, que le quedaba un lugar en el roster a Celtics bidireccional. Los otros dos jugadores bidireccionales actuales de Boston son Miles Norris y Matt Shulga, novato en este caso. Boucher tendrá contrato mínimo de veterano, garantizado 100%, y llenará el lugar vacante tras el intercambio de Gosniang a Utah. Boston tiene un lugar abierto en el roster y está aproximadamente 7,8 millones por debajo del segundo delantal. Es importante porque podría hacer algún otro fichaje ahora Boston con esto. Se esperaba, ayer comentábamos también en el video de noticias, lo había comentado alguien cercano a Boston, que no se esperaba que Boston hiciera mucha cosa, porque bueno, salarialmente estaba complicado justamente, ¿no? Estaba ahí. Pero ahora que está bastante por debajo del segundo escalón del tope, capaz que podría llegar a hacer algo al respecto. Capaz que podría hacer otro fichaje más. Fichar alguna otra cosa de algún otro agente libre que ande por ahí a la vuelta. Se había hablado en un momento de Ben Simmons, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que de Ben Simmons se había hablado mucho en Boston? Capaz que ahora que están así, capaz que le pueden dar un lugar a Ben Simmons. Capaz que le dan un contratito un poco más alto del mínimo. Y le dan, no sé, casi la mid-level exception en puesto de lujo. Le dan, en vez de darle 3,3 millones, como le darían, no sé cuánto cobrará Ben Simmons con los años que tiene jugado en NBA. Capaz que 3 millones, 2 y pico, 3. Capaz que le dan 5 y le agarra. Igualmente está por debajo del segundo tope, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, Boston seguramente se siga moviendo estos próximos días. Pero bueno, especial atención obviamente también a R.J. Lewis, que es lo que más interesa de todo esto, ¿no? Porque R.J. Lewis se vio metido acá en situación. Yo confío 100% en Joseph, que dice que Boston Celtics lo quieren a R.J. Lewis y que lo van a poner a jugar seguramente y lo quieren desarrollar. Porque Boston pidió exclusivamente por R.J. Lewis. Por lo que, bueno, bien. En este caso, ojalá que así sea. Que tenga un buen desempeño en Boston y que lo pueda hacer de gran manera en este caso. Ojalá que sea de la siguiente manera. Y que, bueno, podamos disfrutar a R.J. Lewis de verlo bastante en la NBA. Para los fanáticos de Boston, bueno, buena noticia. Para los fanáticos de Boston que sean además dominicanos, que hay unos cuantos seguramente, es una buena noticia, la verdad. Está bueno, es divertido. Ver a R.J. Lewis ahí va a estar bueno. Además, una franquicia histórica. Que seguramente pueda llevarlo a R.J. Lewis por el buen camino. Así que bueno, veremos qué sucede. Y ojalá que esté en buenas manos por allí y que le vaya muy bien, como dice por allí también. Así que bueno, veremos qué sucede. Pero R.J. Lewis, nuevo jugador de Boston Celtics, Chris Boucher también. Y Gordon al equipo de Utah ya junto con 2 segundas rondas. Veremos si Utah sigue haciendo cosas en estas próximas horas o se quedan así como están un poquito más. Si les gustó el video, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda a ver un montonazo. Muchas gracias a todos y nos vemos obviamente la próxima.